saludamos. ¿Cómo está usted, don Nelson? Entiendo que han tenido acercamientos, conversaciones con el gobierno nacional, ha habido mesas de diálogo. Confírmeme si efectivamente se han llevado a cabo, hay alguna conclusión, hay alguna luz, han llegado a algún acuerdo, ¿qué ha pasado? Jimmy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Recordará usted, Jimmy, que el gobierno nacional planteó que era necesario abrir un diálogo social con los distintos actores. Luego del diálogo que sostuvieron con la CUNAIE, así como también con el Frente Popular, el 2 de marzo convocaron al Frente Unitario de Trabajadores. Sin embargo, en esos diálogos yo quiero resaltar que hay un elemento en común. No hay acuerdos en lo fundamental de los pedidos de los trabajadores. Y no hay acuerdos, por ejemplo, en el tema de las privatizaciones. Mientras los sectores sociales rechazamos la política que busca entregar la administración de las empresas estatales a manos privadas, el gobierno nacional ha insistido que eso no es negociable y que, por lo tanto, eso se llevará adelante y están a la expectativa de lo que pueda acontecer con la ley de privatizaciones, de lo que ellos denominan la ley de inversiones en la Asamblea Legislativa. ¿Sobre qué más no ha habido acuerdos? Sobre el hecho del combate a la corrupción, el combate a la delincuencia y el darle la seguridad al pueblo ecuatoriano. Fíjese usted que no hay alternativas para combatir la delincuencia porque no existen políticas sociales que garanticen el derecho al trabajo como un derecho humano o que garantice el derecho a la educación de los niños y jóvenes en el país, lo que provoca evidentemente que avance un ambiente de inseguridad. Por otro lado, también no ha existido acuerdos en el hecho de que el gobierno nacional respete lo que determina la Corte Constitucional y la misma Asamblea Legislativa, que es el tema del pago a los maestros en el tema de la equiparación salarial. El gobierno en su desesperación ha tratado de llegar a acuerdos en el tema de la seguridad social y el tema laboral. Sin embargo, en esto lo que se han generado son 2 mesas de trabajo que van a poder dar la posibilidad de discutir esta temática, pero evidentemente de acuerdo a lo que se va desenvolviendo las cosas, vemos con mucha preocupación cuando el gobierno nacional persiste en la precariedad laboral y por lo tanto en su ley de oportunidades. Ahora bien, ¿en algo han llegado a acercamientos? ¿En algo se están entendiendo? ¿O lamentablemente será un diálogo sin resultados palpables, positivos, ¿no? A ver, Jimmy, el gobierno nacional ofreció entregar hasta el día martes anterior la propuesta de reformas laborales. Ya. Esa propuesta llegó recién a las 12 de la noche. Nosotros vamos a hacer un análisis conjuntamente con el Frente Unitario sobre la propuesta de las reformas que plantea el gobierno nacional. Sin embargo, esas propuestas pierden peso cuando en la ley de inversiones se avanza en su propuesta y se abren las zonas francas, mi estimado Jimmy. ¿Y por qué señalo esto? Porque dentro de la ley de inversiones o la ley de privatizaciones, las zonas francas, ¿qué significan? Primero significa el hecho de que las empresas, entre comillas, que van a traer capitales a nuestro país, no van a pagar impuestos 10, 20 y hasta 40 años. Tampoco tienen la obligación de pagar las utilidades hasta que no recuperen su capital. Es decir, van a violentar los derechos. Adicionalmente, ahí también se establecen mecanismos en los cuales se abarata la mano de obra. Es decir, están buscando mano de obra barata, por lo tanto, mano de obra sin derecho. Recuerde usted, mi estimado Jimmy, que hace algunos años atrás, cuando se generaron las zonas francas en nuestro país, hubieron capitales que decían que invertían aquí en el Ecuador y luego se alzaron con todas las empresas y nos dejaron puro hueso y se fueron sin pagar ni las indemnizaciones, ni los salarios, ni las utilidades de los trabajadores. Es decir, es un marco bien inseguro para quienes van a laborar en esa situación o en ese escenario que hoy se está planteando dentro de la ley de esta de inversiones. Nelson, ¿usted cree entonces que tampoco va a ser exacto que esta ley de inversiones, supongamos que se aprobara, va a generar 2 millones de empleos? Pero Jimmy, si la principal función del gobierno nacional está en entregar la administración de las empresas estatales a manos privadas, no se puede generar empleo o un empleo de calidad cuando en lo fundamental lo que está promovido ahí, mi estimado Jimmy, es
la privatización bajo las figuras de delegación de administración en las empresas estatales, concesiones de las empresas estatales o la venta del Banco del Pacífico. Pero adicionalmente, la misma ley determina que estas empresas podrán instalarse en el país para poder decir en qué área van a operar con préstamos de la Corporación Financiera Nacional, mi estimado Jimmy. Es decir, no viene el capitán de afuera, lo vamos a hacer con nuestros propios recursos. Gran negocio para los que van, entre comillas, a invertir en el país. No van a arriesgar nada, al estilo de lo que hicieron en años anteriores cuando entregaron EQ2 o entregaron Industrias Guapán. Usted recuerde que fueron bajo las figuras de prestarle al Grupo Gloria préstamos de la Corporación Financiera Nacional para 10 o 12 años de pago. Es decir, es una burla todo lo que hoy está aconteciendo en nuestro país. Y el otro escenario es cuando ya se empieza a entregar, mi estimado Jimmy, a privatizar, diría yo, el tema de la salud, tanto en el sector público como en la seguridad social. El día de ayer se firmó el decreto presidencial en donde se establece la delegación a las farmacias privadas, que éstas sean las que operen para poder hacer llegar la medicina a quienes están en las consultas externas, en los hospitales del IES o en el hospital público. Don Nelson, este es un buen punto que usted acaba de tocar, porque aquí sí me pongo yo como abogado del diablo. Usted es afiliado, yo soy afiliado. Si nosotros hemos sido testigos de que a lo largo de los años ha habido corrupción en los hospitales, que usted va a pedir alguna medicina que le recetan y solo hay paracetamol, y resulta que para terminar con esas mafias que impiden que se pueda contratar adecuadamente con los laboratorios, etcétera, ahora yo voy a tener mi receta y la voy a retirar a la farmacia. A mí como afiliado, yo soy afiliado también y jubilado, a mí me parece bien. Explíqueme usted, para yo entenderlo, don Nelson, ¿por qué está mal que el Estado me dé a mí facilidades? A ver, estimado Jimmy, esa no es la solución. La solución es el combate a la corrupción. Es evidente que ha existido corrupción al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la compra de los medicamentos. Pero adicionalmente a eso, ¿quiénes son los responsables de eso? Son los que han administrado los hospitales. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de la entrega por parte de las empresas o las farmacias privadas? El valor de la medicina se va a elevar, mi estimado Jimmy. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque antes nosotros comprábamos en cantidades importantes la medicina para que se pueda atender. Lo que ocurre es que esas mafias que actúan al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social evidentemente compraban incluso medicina que estaba a punto de caducarse, o compraban medicina para tenerlas guardadas y provocar una crisis dentro de la seguridad social, y con eso justificar estas acciones que hoy conllevan a delegar la entrega de la medicina a las empresas privadas. Así lo hicieron también con la atención médica, que generaron todo un ambiente de pesimismo, de impotencia de quienes actúan al interior del IES para entregar más de 6,000 millones de dólares, mi estimado Jimmy, en las famosas transferencias médicas a las clínicas privadas que hoy gozan de buena salud, mientras el Instituto Ecuatoriano de Seguridad se encuentra en condiciones bien complicadas como consecuencia de este tipo de actos administrativos. Pero ¿qué es lo peor, mi estimado Jimmy? La pregunta es, ¿a quién consultó el presidente de la República si esto es factible o no? Entendamos de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le pertenece al gobierno, no es una empresa, no es una institución estatal, es una institución que tiene autonomía, en donde los trabajadores tienen que ser consultados, los afiliados, los asegurados, en donde el Consejo Directivo del IES, que está conformado por 3 representantes, ejecutivo, legislativo y de los trabajadores, deberían tomar estas definiciones y no hacerlo alrededor de lo que piense el presidente de la República. Se está fomentando un escenario en el cual ya el Consejo Directivo no juega ningún papel, sino que se define desde la presidencia de la República. Don Nelson, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Don Nelson, la ley va a ser aprobada hoy. O sea, la ley de inversiones va a ser aprobada, va a pasar. ¿Qué medidas van a tomar? No, y le quiero hacer una pregunta que está relacionada. A ver, hoy la ley va a pasar. De ahí se viene la ley laboral. En el medio están las mesas de diálogo a las que ha convocado el gobierno. Usted está participando, por lo menos está en una de esas comisiones, ¿verdad? A ver, mi estimado Omar, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias.
algunos elementos ahí. Primero, que no le va a ser tan fácil al gobierno nacional el hecho de que pase la ley como él cree. De lo que conocemos, no tienen los votos para aprobar y evidentemente está avanzando el escenario de un posible archivo, una negación de la ley y por lo tanto devolverle al gobierno nacional. Nosotros hemos conversado con algunos bloques estableciendo nuestras preocupaciones, porque una ley de esta naturaleza, como es la ley de privatizaciones o la ley de inversiones, no puede ser discutida en un mes, no puede ser discutida en un día, como lo quieren hacer en estos momentos con el famoso informe del día de ayer. Evidentemente tiene que ser discutida por el conjunto de la sociedad ecuatoriana para que pueda salir una ley en beneficio de los y las ecuatorianas. Por eso es necesario que se archive y que se niegue la ley. Perfecto. Don Nelson, al tema que yo voy es que, bueno, usted en su legítimo derecho plantea que se niegue y se archive. Yo, en cambio, tengo todo el presentimiento de que va a haber nuevamente el tema de las abstenciones y va a pasar por el Ministerio de la Ley. Tengo el presentimiento, pero el Ministerio de la Ley, como lo hicieron la vez anterior. Exacto. Sí, ahora, al tema que yo voy es que eso va vinculado al tema de la reforma laboral, porque es paso a paso. Reforma tributaria, reforma del sistema financiero y monetario a través de la Ley de Inversiones y se cierra la pinza con la reforma laboral. El gobierno ya lanzó en noviembre pasado un borrador de lo que quiere hacer. Por ejemplo, pasar de 8 a 13 las causales de despido sin indemnización. La pregunta es, ustedes se sientan con el gobierno, ¿ustedes qué le plantean al gobierno para, uno, defender derechos, pero a su vez también facilitar la contratación de personas? A ver, mi estimado Omar, si me permite culminar. Sí. Nosotros vamos a hacer el día de hoy un plantón en las afueras de la Asamblea Legislativa entre los diversos sectores para estar atentos a la votación que se va a realizar en la Ley de Inversiones. Ese es un primer paso. Un segundo aspecto, los trabajadores hemos presentado una propuesta de lo que debe ser un nuevo Código de Trabajo, una propuesta que garantice el tema de los derechos, entendiendo un tema, mi estimado Jimmy y Omar, ninguna ley genera empleo. Lo que hace la ley es regular las condiciones entre trabajadores y empleadores. Lo que genera empleo es el tema de la inversión. Y por eso al gobierno nacional hemos dado 5 puntos en los cuales se debe apuntalar este proceso para generar empleo inmediato. ¿Cuáles esos 5 puntos? El tema del turismo, apuntalar el tema de la construcción, el comercio, los servicios y el tema del agro. Esos 5 elementos tienen que ser efectivamente apuntalados para invertir en ese escenario y poder generar plazas de trabajo de manera inmediata. Un aspecto distinto es también el hecho de que es necesario cambiar la matriz productiva, mi estimado Omar. Entonces, le hemos entregado propuestas al gobierno nacional que evidentemente requerimos que sean recogidas para discutir esta temática. Lo otro de las propuestas que ellos están entregando simplemente es una cuestión de precarizar las condiciones de trabajo y no generan plazas de trabajo bajo esa figura. Yo le decía al ministro de Trabajo, digamos que pasa la ley, como ustedes dicen, digamos que se da la reforma, como ustedes plantean. ¿Ustedes creen que en 2 o 3 meses el señor de la tienda enseguida va a contratar más trabajadores si no tiene quien le consuma, si no tiene quien le compre? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque si no hay capacidad adquisitiva, si no hay capacidad de consumo, por más precariedad laboral que pueda existir, evidentemente que no se va a ir reactivando la economía. Los empresarios deben entender una cosa, que está bien que se reactiven las empresas, pero también debe reactivarse la economía de los hogares ecuatorianos, de esos hogares que, como ustedes decían, Jimmy, familias enteras que viven en 5 metros cuadrados, familias enteras que viven con $261 mensuales, hogares o personas que viven con 80 centavos, mientras la banca ganó 380 millones de dólares. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Esa es la realidad que necesitamos apuntalar y el gobierno nacional no ha entendido lamentablemente el mensaje de los distintos sectores sociales. Bueno, don Nelson Erazo, muchas gracias por su